Padre nuestro Dios, Santo y misericordioso que nos amas, te damos las gracias por permitirnos el día de hoy tan precioso para que podamos alabarte a ti, Señor, para que podamos escuchar tu palabra. Nosotros siempre queremos aprender tu palabra y comprender tu santa voluntad por medio de tu palabra. Por eso siempre te pedimos que nos abras el corazón y los ojos de entendimiento para que podamos comprender bien tu santa voluntad, no solo para saberla, sino para cumplirla en nuestra vida, para agradarte a ti, Señor. Sobre todo, nosotros estamos viviendo en una época muy cercana de la segunda venida del Señor. Nosotros, antes que venga este tiempo, queremos predicar tu evangelio con más fuerza para salvar a muchas almas perdidas. Por este motivo, tú nos permitiste esta iglesia en este mundo para que podamos tener reunión contigo, Señor, y también para que podamos tener más ánimo y amor con todos los hermanos. Por eso ayúdanos para que podamos cumplir tu mandamiento, que es amar a unos otros. Porque por medio de nuestro amor podemos testificar, podemos mostrar que somos discípulos del Señor. Nosotros aún somos débiles, tenemos la naturaleza pecaminosa, por eso podemos cometer algunos errores que no agradan a ti, Señor, pero tú eres misericordioso de nosotros, tú puedes perdonarnos cuando confesamos nuestro pecado diariamente. Nosotros queremos mantener buena relación contigo, Señor. Por eso siempre estando con nosotros, ilumina nuestro camino para que podamos caminar contigo, Señor. Y también enséñanos para que podamos ser utilizados y corregidos por ti, Señor. Hay algunos hermanos que no están aquí por alguna circunstancia. Sobre todo, algunos están enfermos física y espiritualmente, y algunos están en las situaciones muy complicadas y desanimados por alguna circunstancia. Pero sabiendo sus situaciones, siempre está con ellos y consuélales con tu palabra y levantarles de su caída para que puedan recobrar más ánimo, más pasión para servirte a ti, Señor. Ahora estamos reunidos ante ti, Señor, para escuchar tu palabra. Por eso guía este tiempo hasta el final de la prédica para que solamente puedas predicar tu palabra y los oyentes, los hermanos, pueden entender bien tu palabra. Todo lo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para empezar, vamos a buscar un versículo de la Biblia, el libro de San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6, versículo 63. San Juan 6, versículo 63. Sí, mejor, del 60. Voy a leerlos. Sí, del 60 hasta 63 voy a leer. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Versículo 63, leamos juntos. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí un sermón muy famoso que Jesús hizo delante de la gran multitud, ¿no? Este acontecimiento, un milagro que hizo Jesús con poca cantidad de alimento, 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿no? Este acontecimiento están escritos en común en 4 libros de Evangelio, pero más detalladamente está escrita aquí en el libro de San Juan, capítulo 6, y nos da gran importancia de escuchar la palabra del Señor, ¿no? Sí.
Yo creo que una persona entiende este versículo 63, entonces pueden tener la seguridad de su vida eterna de ir al cielo. Entonces vamos a ver. Si unas personas nos preguntan sobre el significado de este versículo, ¿no? El espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Entonces, ¿a qué se refiere esta cosa? ¿No? Por eso hoy me gustaría que aprendamos, ¿sí?, sobre este tema. El que da la vida, ¿cuál es? Según dice la Biblia, el espíritu. Y también, este espíritu, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, solamente las palabras del Señor puede dar la vida a la gente, ¿no? Sí. De hecho, hoy este mundo hay muchos tipos de las palabras, de los sabios, de los estudios y de los científicos y de los filósofos, muchos. Sí, las palabras muy hermosas, muy bonitas para escuchar y para emocionar, para animarnos, ¿no? Sí. Cuando una persona está un poco deprimida, deprimido y desanimado, entonces, ¿a dónde se acude? ¿A quién se acude? Psicóloga o, ¿no? Sí. Psiquiatra, ¿no? Sí. Para escuchar su consejo, su palabra, para, sí, aliviar su desánimo y desesperación, ¿no? Sí. Pero esta palabra no da la vida a la gente. Sí. Puede mover un poco de emoción, un poco de vida, pero no da la vida misma a esa persona. Por eso nosotros, ¿a qué tipo de palabra tenemos que escuchar para conseguir la vida? No vida mundo, sino vida espiritual, ¿no? Vida del mundo eterno. Por eso, como este versículo, Jesús quiso enseñar este tema más importante a la gente. Pero, como sabemos, el resultado, escuchando esta palabra, la gran multitud, menos 12, todos se fueron. Se alejaron de Jesús y no anduvieron nunca más con el Señor. ¿Sí? Después de comer comida, ¿no? Sí, siguieron a Jesús, gran multitud. Pero después de escuchar la palabra del Señor, ya ellos no tenían ningún interés en estas cosas. Por eso aquí dice, la carne para nada aprovecha. ¿Sí? De hecho, este versículo nos da la respuesta. ¿Cómo podemos resolver el problema de la muerte? ¿No? Sí. Hoy en día mucha gente quiere resolver muchos problemas con ciencia, con tecnología, ¿no? Sí, avanzada mucho tecnología, la ciencia, comparando, sí, un siglo, ¿no? Sí. Un día yo he hablado con algunos hermanos, ¿no?, que están enfermos, por ejemplo. Si no hubiera inventado un calmante y anestesia, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos nosotros aguantar dolores? Y es muy difícil, ¿no? Sí. Hoy en día, para parir las mujeres, ¿no?, tienen mucho dolor de parto, pero con anestesia ya se puede calmar un poco, ¿no? Sí. Pero imaginemos, antes, ¿no?, de inventar esas cosas, las mujeres, mucho dolor. Y sí, también ahora podemos ver el estado de bebé, vientre de madre, ¿no? O sea, está el revés o está en posición recta, ¿no? Se puede ver y luego corregir y si un poco de peligro puede operación, como cesárea, ¿no? Sí. Pero antes no había ninguna manera, ¿sí? Por eso con desarrollo de ciencia y tecnología se puede solucionar muchos problemas, pero el problema más serio, más grave es la muerte. Hoy en día sale una noticia, ¿no? Sí, vamos a congelar la gente y luego descongelar. ¿Para qué? Pueda revivir, ¿no? Sí, sí, hoy en día sale estas noticias. Y yo he visto, los científicos han hecho un experimento con unos peces, ¿no? Congelaron, radicalmente de repente, y luego descongelan, ya
revivió un pez. Por eso vamos a intentar al cuerpo humano. Pero si Dios no lo permitirá. ¿Por qué? Como este versículo, el que da la vida a la gente y quita la vida de la gente es Dios mismo, ¿no? Sí. Las personas quieren resolver estos problemas de la muerte, pero sin saber, sin estudiar la Biblia, la palabra de Dios, nadie puede encontrar esta respuesta. Por eso Jesús quiso enseñar, quiso darle a la gente esta respuesta, ¿no? Sí. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, ¿no? Por eso el apóstol Juan, sí, en su libro sí, escribió unas cosas importantes sobre Jesucristo. Hace 2 semanas aprendimos sobre las providencias que está escrito en el libro de Génesis, ¿no? Capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, ¿no? Eso el comienzo del universo y la tierra y la vida, ¿no? Y antes de este comienzo también había el principio, ¿no? 자, vamos a buscar primero, sí, San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, versículo 1. San Juan 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sí, ¿a quién se referiría este verbo? Sí, como sabemos, este verbo indica nuestro Señor Jesucristo. Sí, el libro de Primera de San Juan también está escrito capítulo 1, versículo 1. Sí, San Juan y Primera de San Juan sí, tiene una relación muy estrecha, ¿no? Sí. Aquí Primera de San Juan capítulo 1, también versículo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí dice lo que era desde el principio. Antes de la fundación del mundo ya había el verbo. Y el verbo era, sí, como aquí versículo dice, verbo de vida dice. De hecho, la palabra, el verbo, ¿puede ver? No. ¿Puede tocar? Tampoco, ¿no? Entonces, ¿por qué el apóstol Juan dijo que hemos visto y hemos tocado, ¿no? Sí, este verbo de vida. Como vemos, capítulo 1 de San Juan, versículo 14, este verbo fue hecho carne. Sí. ¿A qué se refiere esto? Jesús vino con el cuerpo humano para que la gente lo vea y la gente lo toque, ¿no? Sí. Por eso fue hecho carne. A través de estos versículos, cuando entendemos, este verbo era Dios, dice, ¿no? Sí, entonces, Jesucristo también, Dios mismo. Alguna enseñanza que niega la divinidad de Jesucristo. No, era Dios, un hombre. Por un momento, el Espíritu Santo le conmovió para que pueda ser como, sí, hijo de Dios. Sí, pero según dice la Biblia, era verbo desde el principio, estaba con Dios. Ese verbo fue hecho carne. ¿Cómo? Sí, Jesucristo, ¿no? Sí. Por eso este verbo, nuestro Señor Jesucristo, es verbo de la vida. O sea, el que da la vida a la gente. Entonces vamos a tener una duda. Si da la vida, ¿a qué se refiere esto? O sea, revivir a los muertos, ¿no? Sí. Entonces, ¿todas las personas están muertos? ¿Sí o no? Ahora estamos viviendo en este mundo. Nuestro cuerpo no está muerto, pero, como sabemos, el espíritu de las personas, todo han muerto, según su pecado, ¿no?
Por eso Ezequiel capítulo 18, versículo 4, ¿no? El alma que pecaré, esa morirá, dice. Por eso todo el mundo que está muerto espiritualmente por su pecado, hay que escuchar esta palabra, o sea, el verbo de vida. Pero la gente no busca, no escucha la palabra. Entonces, ¿qué busca? La carne, las cosas de la carne. Por eso la Biblia dice, la carne no aprovecha nada para tener la vida. Vamos a ver, los creyentes, siempre yo he preguntado, ¿ustedes cómo pueden ir al cielo? Sí, siempre yo he preguntado. Entonces muchos me responden, sí, yo hago bien. Si yo acudo a la iglesia, si yo confieso mi pecado, entonces yo puedo ir al cielo. Si no lo hacen, entonces, ¿qué le pasa? Yo no puedo ir al cielo. Así, siempre me responden. ¿A qué se presto? Eso, todas las cosas de la carne. ¿Sí? Sin escuchar la palabra, no pueden tener la seguridad de ir al cielo. ¿Por qué? No le da la vida esta cosa. Ya vamos a ver, primera de Pedro, no solo apóstol Juan, sino Pedro también dijo de esta manera. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 21. Sí, mejor 23, Primera Pedro 1, 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Aquí, siendo renacidos. El tema más importante de la Biblia es nacer de nuevo. Como una conversación entre Jesús y un fariseo, se llama Nicodemo. Nicodemo, sí, como un líder de la religión, él era buena gente, de verdad. Guardaba las leyes del Antiguo Testamento y 10 mandamientos y enseñaba a la gente la Biblia, pero no tenía la seguridad de ir al cielo. Por eso una noche vino a Jesús, ¿no? Y Jesús le dijo, tú, para ir al cielo, para ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Entonces, ¿cómo? Sí. Por eso aquí, 1 Pedro, versículo 23, siendo renacido, o sea, a los renacidos, los cristianos salvos verdaderos. Aquí, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Entonces, ¿qué es simiente de corruptible? ¿Qué es simiente incorruptible? ¿No? Aquí, primero vamos a ver, simiente incorruptible es esto, ¿no? Sí. Versículo 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Versículo 25, leamos juntos. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Como este versículo, ¿no? Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Eso, simiente incorruptible. Con esta simiente, con este simiente puede nacer de nuevo una persona. Por eso Jesús dijo, ¿no? El que da la vida es espíritu y ese espíritu es mi palabra. Pero la gente no busca, no quiere escuchar esta palabra, ¿no? Sí. Hoy en día la gente siempre escucha la palabra más bonita, más hermosa, ¿no? Sobre todo la prosperidad, ¿no? ¿Sí? Si tú crees en Jesús, entonces tu vida será prosperada, ¿no? Sí, tu enfermedad se sanará, ¿no? Sí, eso es pura mentira. Sí, sí, de hecho Dios nos bendice, pero no materialmente, sino espiritualmente. Sí. Por eso la gente que buscaba la comida, que hizo Jesús con poca cantidad, después de escuchar esta palabra, pensó, ¿no? Pensaron, esa palabra muy dura, no pude entender, eso no me interesa. Y se alejaron todos, ¿no? Por eso nosotros tenemos que escuchar esta palabra sí o sí para tener la vida, no de este mundo, sino del mundo eterno, ¿no? Sí.
Ah, de hecho, vamos a ver Primera de Juan, capítulo 5, Primera de San Juan, capítulo 5. ¿Se entiende mi palabra, no? Versículo 11. Primera de San Juan, capítulo 5. Sí, después de Pedro. Primera de San Juan 5, versículo 11 y 12. Primera de San Juan 5, 11 y 12. Ya, leámoslos juntos. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aquí, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. O sea, Dios nos ha dado la vida eterna y una persona tiene vida eterna, entonces pueden asegurarse a sí mismo, ¿no? Por eso, sí, como sabemos, la voluntad de Dios es tener vida eterna. O sea, tener al Hijo, como ese versículo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Mucha gente, yo acepté a Jesucristo como mi Salvador. Pero vamos a preguntar, ¿realmente tiene 100% seguridad de ir al cielo cuando muere en cualquier momento? Siempre yo he preguntado a los creyentes, ustedes, ¿qué porcentaje de la seguridad de ir al cielo ahora mismo? Si me ha dicho que usted tiene a Jesucristo en su corazón. Algunos me han dicho que 50% o 60 o 80 o 90, algún 99. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Aún no tiene al Hijo. Por eso no tiene la seguridad 100%. Por eso aquí dice, tiene al Hijo significa, tiene la palabra de vida. ¿Sí? El verbo de vida. ¿Sí? Aparentemente yo soy buen creyente, pero no tiene la palabra en su corazón de vida, no puede garantizar, no puede testificar, no puede dar testimonio de tener la vida eterna. ¿Se entiende mi palabra? Por eso tener al Hijo significa tener la palabra de vida. Por eso la Biblia nos enseña, pero muy lamentablemente los creyentes no se acerquen a la palabra. No entiende, no estudia, ¿no? Y escuchando otras palabras bonitas, animadora, y fue engañada por las religiones, ¿no? Así como fue engañada Eva en el huerto de Edén. Ya, de hecho, Satanás está obrando muy fuertemente, ¿sí? Satanás nunca duerme, ¿saben ustedes, no? Sí. Los humanos pueden dormir, los cristianos también pueden dormir, pero Satanás no duerme. Siempre anda por la mañana, de la mañana hasta la noche, para engañar a la gente. Sí, manipulando muchas informaciones, muchas doctrinas, muchas enseñanzas, entre cristianismo también, ¿no? Ya, por eso la gente que no busca la verdad, entonces puede ser engañada por Satanás, como estos versículos. Vamos a buscar 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 9. Voy a leerlos. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Versículo 12, leamos juntos.
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Pueden entender esos versículos, ¿no? Mucha gente busca el milagro, ¿no? Prodigios, señales. Eso es la señal de Espíritu Santo, ¿no? Sí, por eso nosotros tenemos que experimentar estas señales, estos prodigios, ¿no? Sí. Pero como esos versículos, Satanás también pueden hacer esta obra de prodigios, señales, milagros. Antes de buscar estas cosas, primero tenemos que buscar la verdad, ¿no? Por eso Dios permite que la obra de Satanás puede difundir a la gente para discernir qué tipo de persona busca la verdad, qué tipo de persona busca el milagro, las señales. Así como la gran multitud que estaba delante de Jesús después de esta comida, ¿sí? Podemos saber, ellos estaban buscando las señales, los milagros. No buscaron la verdad. ¿Sí? Eso hoy en día pasa lo mismo entre las iglesias, denominaciones de cristianismo, ¿no? Sí. Por eso va a ocurrir, ¿no? Por eso nosotros tenemos que tener capacidad de discernir la palabra. ¿Sí? Como sabemos, Eva en el huerto de Edén escuchó la palabra de serpiente, o sea, la palabra de Satanás. En aquel momento, ese serpiente utilizaba la palabra de Dios, ¿no? ¿Sí? Un mandamiento hacia Adán, ¿no? Tú no tienes que comer este árbol de ciencia del bien y del mal. En el día en que comieres, vas a morir 100%. Esa serpiente le preguntó a Eva, ¿realmente dijo Dios a vosotros que cuando comeréis este árbol, a lo mejor sí, podríais morir? Así preguntó a Eva. Y Eva, escuchando la palabra de Satanás, ya tenía un poco de duda, ¿no? Sí, nunca yo he experimentado de comer este árbol. ¿Realmente yo voy a morir o no? Ya se surgió una duda. Y luego ya empezó a engañar a Eva, serpiente. No morirás, sino vosotros seréis como Dios. ¿Sí? Entonces, esa palabra le emocionó mucho, ¿no? A Eva. Vale, yo quiero ser como un Dios, ¿no? Sí, y lo comió. ¿Realmente pudo ser como Dios? No. Pero sí, desde aquel momento, ellos, ambos, Adán y Eva, ya fueron como Dios para juzgar. ¿Sí? Ya teniendo un criterio para juzgar a los demás. Primero a ellos mismos, ¿no? Si se dieron cuenta que estaban desnudos, ya pudieron sentir la vergüenza y el pecado. Y con su criterio ya pueden ver a la gente para juzgar. Por eso nosotros tenemos este criterio, ¿no? ¿Quién puede juzgar a la gente? Solo Dios. Pero la gente tiene capacidad de juzgar a los demás. ¿A qué se refiere esto? Ya como Dios. ¿Sí? Satanás, cambiando un poquito palabra de Dios y engaña a la gente. ¿Sí? De verdad, como Dios, nosotros, ¿no? ¿Sí? ¿Qué piensa la gente? Mi vida es mía. ¿A qué se refiere esto? Yo soy Dios. ¿Sí? Porque yo, sí, el autor, el dueño de mi vida. Aquí piensa la gente y juzga a la gente con su criterio. Eso significa como Dios. ¿Sí? En esa persona ya no hay Dios, porque Él mismo es Dios. ¿Sí? Satanás, serpiente, su palabra tenía razón, sí, verdad, pero fue engañada. Hoy en día pasa lo mismo. Una persona no escucha la palabra de verdad, puede ser engañado tan fácilmente. ¿Sí? Por eso tenemos que conocer bien la palabra de verdad. ¿Se entiende, no? Sí. En la creación, este verbo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, creó los cielos y la tierra, las materiales, ¿no? Y también a través de la palabra ya se hizo la luz, ¿no? Y luego
a través de esta palabra también se hizo la vida. ¿Por qué? Esta palabra tiene poder para dar la vida a la gente. Por eso nos ha dado un ejemplo de esta cosa en el libro de Génesis también. Ya, vamos a ver. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Versículo 11. Génesis capítulo 18, versículo 11. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, ¿no? Como sabemos, ¿cuántos años tenía en aquel momento Sara? Sí, 89 años más o menos, ¿no? Sí. Antes de engendrar un hijo, se llama Isaac. Cuando tenía 90 años, Sara ya pudo tener el hijo, ¿no? Entonces, un año antes, o sea, cuando tenía 89 años. Sí, ¿cómo? Ese versículo. Las mujeres tienen regla, ¿no? Sí. Sí, ¿a qué se refiere esto? Tiene capacidad de engendrar un hijo, dar la vida. Pero en aquel momento ya se cesó, ¿no? Esta regla. Entonces ya no podía tener un hijo. ¿Por qué está escrita de esta manera? Ya no hay esperanza de tener un hijo, siendo una vieja, ¿no? Sí. Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Entonces, luego, versículo 12, se rió, pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Sí. Humanamente, ¿no? Sí, naturalmente ya no puede tener un hijo. ¿Sí? Por eso, escuchando la palabra de Dios, ¿no? Si tú puedes dar la luz a un hijo, entonces se rió. Sí, siendo vieja yo, ya se cesó, entonces ¿cómo yo puedo tener el hijo? Eso es mentira. ¿Sí, ¿Sí o no? Sí. Así. Pero como hemos pensado, la palabra de Dios tiene poder de dar la vida a la gente. Por eso, a través de la promesa de Dios, Dios le dio la vida. O sea, el poder de dar la vida a Sara. 자, capítulo 20 de San Génesis. Versículo 18. Primero vemos esto. Génesis 20, 18. Génesis 20, 18. 20, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Aquí, ¿quién cerró la puerta de matriz de la casa de Abimelech? Dios mismo, ¿no? Dios cerró. Entonces, de aquel momento, desde este punto, nadie puede tener un hijo. ¿Sí? En la casa de Abimelech. Aquí está escrita, ¿no? Cerró la puerta de toda matriz de la casa de Abimelech. Pero en cambio, aquí, versículo 1, el siguiente capítulo, ¿no? Visitó Jehová Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Como había hablado. La palabra de Dios le dio a Sara el poder de dar a la luz a un hijo, ¿no? Aquí, versículo 2, leamos juntos. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Eso es un ejemplo, ¿no? Sí. La gente no tenía esperanza de la vida, pero la palabra de Dios le dio la vida misma.
Por eso, así como abrió el vientre de Sara, aunque sí, aparentemente no podía naturalmente, Dios le dio este gran poder por la palabra. Por eso aquí Dios le había dicho un año antes. Le hizo recordar otra vez, ¿no? El siguiente año tú puedes tener un hijo. ¿Sí? En aquel momento, sí pensaba que como una burla, ¿no? Sí, como una broma, por eso se rió. Pero después de engendrar un hijo, se llama Isaac, de verdad, ella se rió, ¿no? Vamos a ver aquí, versículo 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Versículo 6, leamos juntos. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Sí, como este versículo, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que yo lo oyere se reirá conmigo. ¿A qué se refiere esto? ¿Quién lo hizo? ¿Quién le hizo a Sara para reír? Dios mismo. Después tener esta experiencia de tener la vida. Entonces las personas que huyen también pueden tener el gozo y alegría. Sí, eso como una historia, ¿no? Del mundo. Materialmente, físicamente se ocurrió, pero espiritualmente también se ocurre. Una persona escucha la palabra de Dios, puede tener la vida y las personas escuchan la misma noticia, también pueden estar gozosos de alegría. La semana pasada yo hice un seminario en la iglesia de Collado de Villalba, ¿no? Y en aquel momento la hermana Vanessa también escuchó la palabra y se dio cuenta de la salvación y tener la vida eterna. Y los demás estaban muy gozosos. ¿Sí? Se ocurre hoy en día también. Por eso nosotros, sí, deberíamos escuchar esta noticia, inclinando nuestros oídos, ¿no? ¿Cuándo? Sí, ¿dónde Dios obra para dar la vida a la gente con su palabra? Sí. Sara experimentó. Una persona tiene experiencia, puede reír de verdad en su corazón, llena de alegría, lleno de gozo. Sí, sí, entiende mi palabra. Eso un ejemplo. Ella no tenía esperanza, pero Dios le dio este poder por su palabra, ¿no? Sí. De hecho, la palabra tiene mucho poder. Cuando leemos el libro de Salmos, los Salmos, algunos capítulos nos da mucha importancia sobre sí, la palabra, ¿no? Sí. Entonces, entre estos capítulos, me gustaría que encontremos 3 capítulos de los Salmos. Sí. Primero, Salmo 19. Aquí está escrita los papeles de la palabra de Dios. Salmos 19. Versículo del 7. Salmo 19 del 7, voy a leerlos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Sí, versículo 10, leamos juntos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la dentecita del panal. Sí, como versículo 10, sí, como versículo 7, ¿no? La ley de Jehová es perfecta. Por eso que convierte el alma, ¿no? Sí, la palabra de Dios tiene perfección. Por eso una persona escucha esta palabra perfecta, puede ser perfecto, ¿no? Aunque no somos perfectos, ante Dios podemos ser perfectos. Como el libro de Hebreos capítulo 10.
a los santificados. Dios hizo perfectos. ¿Quiénes son santificados? Sí. Fueron perdonados sus pecados. Fueron purificados. Todos sus pecados son santificados. Aún somos pecadores, podemos cometer pecados, pero ante Dios somos santificados. Por eso nos hizo perfectos. La palabra de Dios tiene perfección. Por eso convierte el alma como perfecta. Y testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, ¿no? ¿Quién es sencillo? No muy inteligente, ¿no? No tiene mucha inteligencia, no mucho conocimiento, pero el testimonio de Jehová, ¿sí?, le da conocimiento y sabiduría. Como sabemos, Jesucristo era un hijo de carpintero, ¿no? Cuando hablaba e enseñaba en el templo de Dios, la gente se asombraba, ¿no? ¿De dónde vino esta sabiduría, esta inteligencia, este conocimiento? No solo a Jesús, sino también sus discípulos, Pedro y Juan. Cuando estaban enseñando en el templo el día de reposo, la gente se asombró mucho, ¿no? Los pescadores normalmente no tienen mucho conocimiento, ¿sí o no? Sí. Ellos no estudiaban nada, no gustaban, no les gusta estudiar, ¿no? Me gusta pescar, salir al campo, así. Pero la palabra de Dios le dio la sabiduría. Una persona realmente se acerca a la palabra, puede tener conocimiento, sabiduría e inteligencia. ¿Por qué? Como este versículo. Por eso el capítulo 19 de Salmo está inscrito los papeles de la palabra de Dios. Aquí versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Sí? Nosotros nos gusta la gente recta, ¿sí o no? Sí. No me gusta mentiroso, ¿no? Sí. Me gusta la gente recta, honesta. La palabra es recta, honesta, por eso alegra el corazón de cada uno de nosotros. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbran los ojos, ¿no? ¿Sí? Para ver las cosas más claramente. ¿Sí? Sobre todo las cosas de Dios, la gloria eterna, el peso de la gloria de Dios. Si no tenemos los ojos a ver claro, no podemos verla. Pero cuando acercámonos a la palabra de Dios, nos alumbra los ojos para que podamos ver estas cosas. Por eso nosotros, como versículo 10, ¿no? ¿Sí? Deseable son más que el oro. ¿Sí? Vamos a ver, entre la Biblia y oro, ¿a qué ustedes quieren recoger? Oro, la palabra de Dios. ¿Sí? Ser honesto, ¿no? Oro. ¿Sí? Pero aquí dice, deseable son más que el oro. ¿Sí? Una persona tiene esta importancia de la Biblia, pueden coger Biblia, la palabra de Dios, más que el oro. ¿Sí? En aquel momento el oro es más deseable, ¿no? Sí. Hoy en día también, ¿no? Sí. Pero vamos a ver. Si una persona conoce bien los papeles de la palabra de Dios, pueden coger esta cosa, más que otras, ¿no? Aquí, capítulo 19, están escritos los papeles de la palabra de Dios, ¿no? Y capítulo 29 de Salmo también vamos a ver. Aquí están escritas los poderes de la palabra de Dios también. Versículo 4. Salmos 29, del 4. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su tiempo todo proclama su gloria. Sí. Por eso versículo 11, leamos juntos. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Sí.
Aquí se repite, ¿no? Voz de Jehová, voz de Jehová, voz de Jehová. Tiene poder, ¿no? Entonces, ¿cómo es la conclusión? Versículo 11. Jehová dará poder a su pueblo. Entonces, ¿con qué puede dar a nosotros el poder? Con voz de Jehová. ¿Sí? Una persona no escucha, no tiene la voz, la palabra de Dios, no puede tener el poder. Por eso Dios nos ha dado esta palabra tan potente. ¿Se entiende mi palabra, no? Sí. Pues capítulo 19 está escritos los papeles de la palabra de Dios. Capítulo 29, los poderes de la palabra de Dios. Y capítulo 119. Sí, todos los versículos se mencionan sobre la importancia de la palabra de Dios. Muy fácil de memorizar, ¿no? 19, 29 y 119. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen tiempo, mediten estos capítulos, ¿no? Sí. Y ya, volvamos a San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. Versículo 66. San Juan 6, 66. Ya, leamos juntos. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya. Aquí está escrita una tristeza tan grande, ¿no? Sí. Desde entonces, después, escuchar la palabra que da la vida a la gente, ¿no? Sí. Ellos sí tenían que quedarse para escuchar esta palabra, pero desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, ¿por qué la gente se aleja de la palabra? Porque el primer motivo es siempre pensar en las cosas del mundo, materiales, carne y comida y prosperidad materialmente, ¿no? Por eso la Biblia dice, una persona busca la prosperidad del mundo, su corazón como lleno de grasa, ¿no? Sí. Yo tengo que bajar mi peso, tengo que, no sé, disminuir la cantidad de mi barriga, ¿no? Sí. Porque se hincha barriga, se come mucho, ¿no? Y sobre todo llena de grasa, ¿sí? Una persona busca las cosas del mundo, ¿sí? Llena de grasa, ¿sí? Como este versículo, Salmo 119, versículo 70. Sí, vamos a ver la pantalla. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado, ¿no? Se engrosó el corazón de ellos como cebo, sí, pedazo de una grasa, ¿no? Sí. ¿Por qué se engrosó su corazón? Buscaba las cosas del mundo, deseo carnal, deseo del mundo, deseo de materiales, ¿no? Sí. Por eso se engrosó su corazón. Pero más yo en tu ley me he regocijado. La gente no busca la palabra, entonces se aparta de la palabra de Dios tan fácilmente. Así como esa gran multitud se apartó de Jesús, ¿no? Y también debido a que no entendieron la palabra de Dios. Sí, como ellos dijeron, ¿no? Dijeron, esa palabra es muy dura. ¿Quién puede, comprender, ¿no? La gente, sobre todo los creyentes, el principio del año siempre tiene una decisión, resolución. Este año yo voy a acabar de leer la Biblia enteramente, ¿no? Sí. ¿Cuánto dura? Sí. No muchos días, ¿no? Sí. No pasan muchos capítulos de la Biblia. Génesis, al principio muy divertido, ¿no? Creación de Dios y la historia muy asombrosa. Y llega Éxodo, también muy divertido, ¿no? Sí, Dios con poder salvó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Y cuando llegó capítulo 20 de Éxodo ya empieza los 10 mandamientos.
Vale. Pasando un poco de capítulo, ya empieza capítulo 25 de Éxodo, sale el diseño de tabernáculo. Eso muy dura, no entiendo nada. Y pasando el capítulo, y llegó Levítico, matando a los animales. ¿A qué se refiere eso? Muy duro, pasando. Y números, y contando los números de las personas. Ya terminó. Sí, no entiende. Sí, por eso se aparta de la Biblia. Sí. Y la palabra es muy dura para mí. ¿Sí? La multitud se apartó escuchando esta palabra. A mí sí, me gustaría que entre nosotros, que no haya ninguna persona como ¿no? Sí. Sí, hay tabla de la pared, ¿no? Sí. Siempre marcando, yo leo sí, libro de la Biblia así. Sí. Eso sí, me da mucho sí, ánimo también, ¿no? Sí. Por eso nosotros, aunque no podemos entender bien, escuchando la palabra y acercándonos más a reuniones, entonces habrá más posibilidad de entender la palabra de Dios. Ayer tuvo una reunión, ¿no? Tuvimos una reunión. Y yo he dado una pequeña palabra, el libro del capítulo 21 de San Juan, ¿no? Sí. Entre 7 discípulos, Juan se dio cuenta que era Jesús que hablaba a ellos. ¿Sí? Entre los discípulos, él era primero, que se dio cuenta que era Jesús. ¿Por qué? ¿Sí? Él amaba más que otra. Jesús, él amaba más que otra persona a Jesús. Por eso tiene sensibilidad de percibir la existencia de Dios, existencia del Señor, su presencia. Y Pedro, ¿no? ¿Sí? Después de escuchar esa palabra, se echó al mar, nadando, ¿no? Para acercarse a Jesús primero. ¿Sí? Por eso nosotros, siempre Dios nos invita a esa mesa, o sea, comunión, para que podamos estar juntos. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos tenido la reunión a la semana? Miércoles, sábado, ¿no? Si algunas veces viernes, entonces nosotros tenemos que acudir a estas reuniones. ¿Sí? Solamente una vez al domingo, escucha la palabra 1 hora más o menos y pasando todo el día. Eso es un poco difícil, acercarnos a la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso siempre el Señor nos invita, ¿no? Y podemos tener capacidad de entender más veces la palabra. Entonces, si ya podemos leer la Biblia, sí, qué divertido, qué interesante, así. La gente no entiende, se aparta de la palabra. Y también la palabra como un azote, ¿no? Como una clave. Por eso siempre se pincha a las personas. Ya vamos a ver Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Capítulo 7, versículo 52. Hechos 7, 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y versículo 54, leamos juntos. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Saben ustedes, ¿no? Eso es la prédica de un diácono Esteban hacia los judíos, ¿no? Mencionando casi toda la historia del Antiguo Testamento y luego la muerte de Jesús. Escuchando esta prédica, los judíos, como el versículo 54, ¿no? Se enfurecían en sus corazones, ¿no? ¿Por qué? A mí no me gusta. ¿Sí? La palabra de Dios le pincha su conciencia. ¿Sí? ¿Y qué le pasó a Esteban?
Sí. La multitud lo mató, ¿no? Sí, con la piedra. Sí. La gente no quiere escuchar esta palabra como clave, como azote. ¿Sí? Un clavo. De hecho, la Biblia es como una espada que corta hasta profundidad de nuestra alma, según dice el libro de Hebreos. Sí, los médicos para hacer operación, ¿qué utiliza? Bisturí, ¿no? Muy fina, ¿no? Para cortar, ¿sí? De hecho, hoy en día con anestesia no pueden sentir el dolor, pero era antes, ¿no? Sí. Se corta sí, la piel y hasta hueso, uy, el dolor extremo, ¿no? Pero hace falta esta operación, ¿sí? Si no utiliza un cuchillo muy fino, entonces le duele más. Por eso bisturí muy fina, ¿sí? La palabra de Dios es así, ¿sí? Nos cura, aunque nos duela. Se entiende. Pero la gente no quiere escuchar esta cosa, entonces se aleja. ¿Sí? Se aleja. Algunos cristianos, ¿sí? Me han dicho que la palabra de nuestro grupo de misión un poco fuerte, ¿no? No da la palabra muy consuelo, siempre da un poco fuerte. Como a mí me parece, a mí, hacia la palabra, siempre. Sí, a ellos. Porque como bisturí, para operación, para curar la herida. Sí. Ya vamos a ver Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. ¿Sí entiende ese versículo, no? Sí. La palabra de un pastor de la congregación, como aguijones, como una espina y como un clavo para, sí, clavar a su corazón. Sí. La palabra de Dios así, nos pincha y nos cura como bisturí. ¿Sí? Por eso una persona le gusta escuchar más veces esta palabra, entonces su fe crece más. ¿Sí? Como los adultos, como los maduros. Pero no le gusta esta palabra un poco fuerte, dura, entonces se queda como un niño nada más. ¿Sí? Como los hermanos de la iglesia de Corinto. ¿Sí? Cuando leemos 1 de Corintios, ¿no? Sí, como una amonestación, sí, un poco fuerte del apóstol Pablo, ¿no? Sí. Los hermanos de la iglesia de Corinto no le gustaba nada escuchar la palabra de apóstol Pablo. Pero pasando un poco de tiempo, se han crecido y madurado un poco. ¿Sí? Porque la gente se aleja de la palabra, no le gusta este tipo de palabra. No le gusta escuchar infierno, no le gusta escuchar el pecado, no le gusta escuchar el sacrificio. Por eso se aleja. Siempre le gusta, ¿no? Sí. Dios te ama, te bendice y te protege. Sí, verdad. Pero antes de esto hay que escuchar esta palabra, ¿no? Sí. Y también la gente escucha la voz del mundo en lugar de la palabra de Dios. Ya. Vamos a San Lucas capítulo 23. San Lucas capítulo 23. Versículo 23. San Lucas capítulo 23, versículo 23. Ya, leamos juntos. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Sí, las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Sí. Hoy en día la voz del mundo prevalece a la palabra de Dios.
la gente que escucha la voz del mundo, entonces ¿sí? puede tomar una decisión equivocada. En aquel momento, la multitud escuchó. ¿De qué? ¿De quién palabra? De los principales sacerdotes. Pensaba, ellos eran nuestros líderes. Nosotros tenemos que escuchar su palabra, ¿no? Sí. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Hoy en día pasa lo mismo. La ciencia, la tecnología, los sabios del mundo, sí, da voces y prevalece la palabra de Dios. Sí. Una persona escucha este tipo de palabra, entonces, sí, no acerca a la cruz. Sí. Se aleja de la palabra de vida. Por eso, por 4 motivos, ¿no? Una persona siempre piensa en la cosa del mundo. Su carne se aleja de la palabra de Dios. No entiende, no puede acercarse a la palabra. Y también no quiere ser amonestado por la palabra como un clavo, ¿sí? Como un aguijón, no, tampoco se acerca. Y escucha la multitud. La voz de la multitud tampoco puede acercarse a la palabra de Dios, ¿no? Sí, por eso Jesús le preguntó a Pedro. Ya vamos a buscar San Juan capítulo 6. Después de San Lucas, ¿no? San Juan 6, versículo 67. 67. Ya. Dio entonces Jesús a los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Versículo 68, leamos juntos. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Eso más importante. ¿Sí? De hecho, ¿dónde está la palabra de vida eterna? ¿Sí? Donde obra el Espíritu Santo. Donde tiene la palabra de verdad, ese lugar tiene palabra de vida eterna. Entonces, ¿a dónde iríamos? ¿No? Siempre el mundo nos tienta. Satanás también nos tienta. ¿Para qué? Para que podamos alejarnos de este lugar, donde tiene la palabra de vida eterna. En el huerto de Edén, ¿no? Al principio engañó Eva, serpiente. Y Eva también le hizo, ¿no? Como obligatoriamente, ¿no? A su marido. Tú tienes que comer este árbol también. Y Adán lo comió, ¿no? Y después de encontrar con Dios, ¿sí? Adán puso una excusa, ¿no? Mi mujer, ¿sí? Me engañó, ¿no? Me obligaron, ¿no? Para comer este árbol, ¿no? Entonces, si Adán no tenía ningún resentimiento contra Eva, a lo mejor tenía gran resentimiento, ¿no? Esa mujer me hizo pecar, ¿no? Sí. Si no hubiera comido este árbol, entonces yo habría tenido vida eterna. No tendría ningún dolor para trabajar. ¿Sí? Pero por ella, ¿no? Así tenía gran resentimiento, pero no separó, se juntó. Por eso pudo dar la vida a sus hijos. De la misma manera en la iglesia también, ¿no? Satanás siempre nos surge alguna equivocación, malentendido, ¿no? ¿Sí? Para hacer brecha, grieta entre nosotros. ¿Sí? Y luego, pasando este tiempo, piensa, esa iglesia no hay amor, ¿no? ¿Sí? A mí no me gusta esa persona y se fue. ¿Qué busca? ¿Sí? Emoción. ¿Sí? La gente le gusta, ¿sí? Busca, por eso se aparta. Por eso nosotros tenemos que pensar, ¿a dónde queréis iros? ¿Sí? Pedro, ¿qué dijo? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Sí? ¿A quién iremos? Nosotros tenemos que tener este corazón. ¿Sí? Si
aquí está la palabra de vida eterna. Entonces, sí o sí tenemos que permanecer para escuchar la misma palabra. ¿Sí? ¿Sí? Como hemos visto primero aquí, el Espíritu es el que da vida. ¿Sí? O sea, la palabra nos da la vida. No solo una vez, sino también diariamente, ¿no? Sí. Hace falta la vida de un cristiano, vida de fe, ¿no? ¿Sí? Para crecer. Entonces hay que alimentar. Por eso Dios siempre nos alimenta con su palabra de vida. ¿Sí? Por eso hoy hemos aprendido sobre este tema, ¿no? Por eso si entre ustedes que todavía no han tenido la seguridad de tener vida eterna, entonces como una recomendación que escuchen la palabra de vida eterna. Entonces se cumplirá este versículo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso una persona escucha bien, entiende bien. Esta palabra puede tener la vida. Y si tiene la vida, entonces hay que alimentar también diariamente para crecer y mantener nuestra vida. Y siempre tenemos que preguntar a nosotros, ¿a dónde iría yo? ¿A dónde iría yo? ¿No? ¿Sí? ¿Dónde tiene la palabra vida eterna? Tenemos que estar. Sí o sí. ¿Sí? Satanás, el mundo y mi carne propia siempre, ¿sí?, nos tienta. ¿Para qué? ¿Sí? Podamos alejarnos de esta palabra. Por eso en aquel momento agarramos la palabra de Dios, como hemos visto capítulo 19 de Salmo, y 29 y 119. ¿Sí? Muy sencillo, ¿no? Sí. Entonces, ya la palabra de hoy es hasta aquí y terminamos con la oración. Voy a orar. Padre Dios, te damos las gracias por habernos dado el verbo de la vida que era nuestro Señor Jesucristo. A través de esta palabra nosotros hemos conseguido la vida eterna y también el gozo, la alegría y la felicidad verdadera. Por eso nosotros queremos enseñar la palabra de vida a la gente que todavía no ha conocido tu amor, tu gracia y sobre todo tu gran salvación. Entre nosotros que estaban escuchando tu palabra, si hay alguien que todavía no ha conseguido la palabra de vida eterna, entonces permítele que puedan encontrar esta oportunidad de escuchar la palabra de vida eterna. Y también nosotros queremos permanecer en este lugar que tiene la vida eterna, la palabra de vida eterna. Aunque nos tienta muchas cosas, queremos vencer estas cosas con tu palabra. Por eso ayúdanos para que podamos acercarnos más y más a tu palabra, para que podamos comprender bien tu santa voluntad, no solo para saberla intelectualmente, sino también para ponerla en práctica, para agradarte a ti, Señor. En un poco tiempo se acabará este mundo. Por eso antes que venga el fin del mundo, nosotros queremos esforzarnos mucho para salvar a muchas almas perdidas, sobre todo a nuestros seres queridos. Por eso, estando con nosotros, fortalécenos y danos más sabiduría, más fuerza y más poder para que podamos seguir adelante contigo, Señor. Entre nosotros hay algunos hermanos que están desanimados y débiles física y espiritualmente, entonces sánales cuanto antes para que puedan tener más ánimo, más pasión para servirte a ti, Señor, para predicar tu evangelio. Todo lo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.